Lo que debía ser una fiesta de bienvenida se convierte en un giro inesperado cuando Ji-won reconoce al hombre que amó en secreto por años. Entre alcohol, recuerdos borrosos y una atracción que nunca se desvaneció, ambos se ven arrastrados a una intimidad peligrosa y a una verdad que cambiará su historia para siempre. Gu Ji-won, de 26 años, ha comenzado a trabajar en el departamento de marketing de Cassie Food. Es su primera semana en su primer empleo, y hoy es la fiesta de bienvenida para nuevos empleados. Mientras comía, bebía y charlaba tranquilamente en la fiesta, llega Baek Jong-soo, subgerente del departamento de marketing. Ji-won no lo había visto antes debido a que el pelinegro se encontraba de viaje de negocios, pero en realidad lo conoce desde hace tiempo, ya que fueron a la misma secundaria y el castaño estaba enamorado de él desde hace años. El problema es que, cuando le pregunta si lo recuerda, el más bajo parece no recordarlo en absoluto. Entonces, Ji-won decide enviarle un mensaje a su mejor amiga de la infancia, la hermana de Yeon-soo, y contarle que al parecer trabaja en la misma empresa que su hermano. Ella solo le dice que debería aprovechar esta oportunidad para acercarse nuevamente al más bajo. La fiesta sigue y todos beben alcohol, pero parece que Ji-won se ha excedido y le pide al pelinegro que lo lleve a casa. Sin embargo, no se sabe su dirección, por lo que terminan yendo a la casa de Yeon-soo. Una vez allí, el más bajo se pregunta si de verdad ya conocía a esa persona, ya que tiene la sensación de haberlo visto, pero no está seguro. Decide preguntarle si lo conoce de alguna aventura de una noche, pero el castaño le responde que no. Entonces le pregunta si quiere hacerlo en ese momento, y sin dudarlo, el más alto no pierde la oportunidad y comienzan a hacerlo. La mañana siguiente, Yeon-soo parece haber recordado que Ji-won es amigo de su hermana y se siente mortificado por lo que el ambiente en la oficina no es el mejor. El castaño quiere hablar de lo ocurrido la noche anterior, pero el más bajo lo evita. Sin embargo, le ordenan que lo lleve con él a una reunión, por lo que decide almorzar con él para charlar. Al principio, ambos están en un silencio incómodo, pero pronto el pelinegro decide salir de dudas de una vez y preguntarle si es amigo de su hermana. El castaño le responde que le había estado dando señales toda la noche sobre eso, pero el más bajo le dice que tenía que habérselo dicho de frente. Luego le pide que lo acompañe a la reunión y que olviden lo que ocurrió esa noche, ya que fue un error. La reunión sale bien gracias a Ji-won, por lo que se encuentran más relajados, y este decide contarle que la noche anterior en realidad no estaba tan borracho y recuerda todo lo que ocurrió, así que quiere disculparse por lo sucedido teniendo a Suji, la hermana del pelinegro, de por medio. Esto genera un malentendido y Yeon-soo piensa que su hermana y él están saliendo. Aunque no es así, el castaño decide tomar esto como una oportunidad para atraer al más bajo, diciéndole que dejaría a Suji por él. Luego de eso, Ji-won se reúne con su amiga, le cuenta lo ocurrido y le pide consejo, ya que no tiene mucha experiencia en relaciones amorosas ni conoce los gustos de Yeon-soo. Esta no tiene mucho que decir, puesto que su hermano es alguien bastante aburrido, pero le da entradas que le dio un conocido para un concierto de una banda indie, por si quiere llevar al pelinegro en una cita. Tras una invitación por mensaje de texto, el día del evento se encuentran y charlan mientras esperan que el concierto empiece. Pero cuando inicia, al parecer es una banda de heavy metal, y por la cara del pelinegro, no es para nada su estilo. El castaño tira de él hacia afuera para hablarle, ya que allí dentro no lo escuchará, y se disculpa por haberlo llevado a un lugar tan ruidoso. El más bajo le dice que no hay problema, pero que la próxima vez se informen mejor sobre sus gustos. Luego lo invita a comer y lo lleva a su casa, dándole su bufanda antes de retirarse, pues era una noche fría. Ji-won entra a su casa y no puede evitar emocionarse con el aroma en la bufanda del pelinegro, por lo que termina haciéndose sentir bien a sí mismo. Al día siguiente, luego del trabajo, cuando va a devolver la bufanda, el más bajo le dice que se la quede, ya que hace frío ese día también, y lo lleva a casa. En el camino, Yeon-soo le pregunta al más alto si es así de amable y sociable con todo el mundo o solo con él, y si quizás lo es porque le gusta. El castaño no da una respuesta en el momento y se baja sonrojado del auto, creando un malentendido. Cuando el pelinegro llega a su casa, su hermana se encuentra allí y aprovecha para hablar sobre Ji-won. Le pregunta si él alguna vez salió con ella, sorprendiendo a Suji. Esta niega eso y le dice que él ya debería saber quién es el que le gusta al castaño. Al día siguiente, en la oficina,
Yeonsu enfrenta al más alto diciéndole que ya ha hablado con su hermana y preguntándole desde cuándo es que a él le gusta. Jiwon se niega a contestar, pero al ser presionado le pregunta al más bajo si él dijera que le gusta, ¿él saldría con él? Pero este responde que no, ya que no le gusta tener relaciones amorosas dentro de la empresa. El castaño, decepcionado, le explica que por eso no dijo la verdad, pues ocultando lo que siente podía seguir disfrutando de acompañar al pelín negro. Jiwon cuenta cómo, cuando el más bajo se graduó y se mudó, él le pedía entre llantos que no lo hiciera, y luego de eso no lo volvió a ver. Ya en ese entonces, aunque solo estaba en secundaria, ya le gustaba. Luego de explicar todo esto, comienza a besar a Yeonsu mientras le pide que salga con él, aunque sea en secreto. En un flashback vemos que en el pasado el pelinegro amó a alguien que lo abandonó, y por eso, 3 años después, decidió mudarse. Nunca creyó que ese recuerdo y esa decisión lo sacudieran de esta manera años después. Terminan yendo a casa para continuar lo que los besos empezaron, y el castaño sigue dolido, ya que hace 11 años, cuando el más bajo se fue, prometió volver para visitarlo, pero nunca lo hizo. Yeonsu dice que en ese entonces no se le notaba que le gustaba, así que ahora Jiwon decidió decirle y demostrarle cuánto le gusta en realidad, haciéndolo sentir lo mejor posible en la cama. El pelinegro cede y le pide que, si sale con él, le prometa no abandonarlo de la nada. Pero, por supuesto, al castaño no le cuesta prometer eso. Ya se ha aferrado durante 11 años y no piensa abandonarlo ahora. Así es como deciden empezar a salir juntos. Prometen que su relación será un secreto mientras estén en la oficina. Pero al día siguiente, el más alto rompe la promesa, ya que no aguanta las ganas de estar con su amado, y terminan haciendo el delicioso en una de las salas de reuniones. Yeonsu tiene una reunión con el gerente, quien lo felicita por su desempeño y le ofrece la oportunidad de ir a trabajar en el extranjero. El pelinegro dice que debe pensarlo, pero Jiwon se encontraba afuera escuchando la conversación, y luego de oír eso, está convencido de que el más bajo se irá otra vez. Pasa días sin dormir bien y se encuentra ansioso y deprimido, ya que Yeonsu no le ha hablado del tema. Pero un día, mientras hacía horas extras, una compañera le cuenta que hay un rumor de que el subgerente se irá a trabajar al extranjero y que esa noche tendrá la reunión con el personal a cargo para hablar sobre el tema. Jiwon no aguanta más y sale corriendo a casa de su amado con la esperanza de hacerlo cambiar de opinión y hacer que se quede con él allí. Mientras llora y suplica fuera de su puerta, el pelinegro llega por detrás, ya que no se encontraba en casa. En el momento en que lo ve, el castaño suelta todo lo que no le había dicho, sus miedos, inseguridades y hasta un plan de renunciar a su trabajo para seguirlo al extranjero. Pero Yeonsu le explica que no se irá, que se quedará con él y que fue a la reunión para rechazar la propuesta. Entran a la casa luego de calmar el llanto del más alto y, una vez aclaradas las dudas, tienen intimidad, mientras el más bajo le dice que se quedará con él toda la vida. La mañana siguiente se preparan juntos para ir a trabajar y el pelinegro le dice al más alto que deberían llegar juntos al trabajo, dando a entender que no le importa hacer pública su relación. Jiwon lo besa rebosante de felicidad mientras le dice que lo ama. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Naivi Salva, Alexandra, Itznira, Melanie Briana, Ricardo Cortés, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Evelyn Orozco, Milagro Jimena, Ana Patricia Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Aquito Cuen, Correo Nuevo, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Catalina Cádiz Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Taeju Sim, Jackie Perú, Job Aviles Fragón, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bonnie 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moon Shadow, Norma Sánchez,